El famoso actor Kerem Bürsin, que ha estado en la agenda últimamente, solicitó la recompra de un regalo que le hizo a su expareja Hande Erçel. El motivo de la petición de Bürsin despertó la curiosidad del público y dio lugar a diversas especulaciones. La razón detrás de la recompra de regalos. Las razones por las que Kerem Bürsin quiere recuperar el regalo que le hizo a Hande Erçel reflejan los sentimientos personales del famoso actor y la perspectiva sobre su relación. Esta situación puede ser un ejemplo de los procesos emocionales que se viven tras el fin de las relaciones y cómo se gestionan dichos procesos. Es curioso si esta decisión de Bürsin es un cierre personal o un nuevo paso. Reacción e interés público. Esta acción de Kerem Bürsin demuestra una vez más el constante interés y la reacción del público ante la vida privada de las celebridades. Estos detalles de la vida privada de las parejas famosas suelen ser seguidos con interés por las masas y suscitan diversos comentarios y especulaciones. El enfoque de los medios sobre las relaciones con las celebridades. Este incidente también cuestiona cómo los medios abordan las relaciones con las celebridades y los momentos privados. Los medios de comunicación acercan este tipo de noticias sobre la vida privada de las celebridades a una amplia audiencia y las incorporan a la agenda pública. Este proceso pone en duda la forma en que los medios informan sobre la vida privada de las celebridades y los límites éticos de estas noticias. Revocación de obsequios y significado simbólico en las relaciones. El hecho de que Kerem Bürsin quiera recuperar el regalo que le hizo a Hande Erçel también plantea el significado simbólico de los regalos en las relaciones. Un regalo puede representar un momento, sentimiento o periodo importante en las relaciones. La petición de Bürsin puede tener un significado más profundo más allá de terminar la relación, como cerrar una página del pasado o disolver un vínculo emocional. Repercusiones públicas de las decisiones personales de las celebridades. Esta situación también revela las repercusiones públicas de las decisiones personales de las celebridades y cómo estas decisiones son percibidas por la sociedad. Este tipo de decisiones en la vida privada de las celebridades suelen estar bajo la atención del público y las masas pueden interpretarlas de diversas maneras. Este movimiento de Bürsin muestra cómo las decisiones privadas de las celebridades pueden adquirir significados diferentes a los ojos del público. Las celebridades y la expresión pública de los procesos emocionales. El deseo de Kerem Bürsin de recuperar el regalo revela también la expresión pública de los procesos emocionales de las celebridades. Cómo las celebridades expresan en público periodos emocionales y cambios en su vida privada, y cuáles son los efectos de estas expresiones en la sociedad. Este tipo de situaciones resaltan la complejidad de la vida emocional privada de las celebridades y sus expresiones públicas. El hecho de que Kerem Bürsin quiera retirar el regalo que le hizo a Hande Erçel pone de manifiesto los motivos de la devolución, la reacción y el interés del público ante esta situación y la actitud de los medios hacia las relaciones con las celebridades. Este incidente genera un amplio debate sobre la vida privada de las celebridades y su lugar en el ojo público, y resalta la necesidad de que las celebridades sean conscientes de su influencia en la sociedad y las responsabilidades que asumen como figuras públicas. Aspectos psicológicos de solicitar el retiro de un obsequio. El hecho de que Kerem Bürsin quiera recuperar el regalo que le hizo a Hande Erçel también pone de relieve los aspectos psicológicos de tales acciones. Una solicitud para retirar un regalo puede ser parte del desmoronamiento, el desapego o la reestructuración emocional que sigue al final de una relación. Esto muestra cuán diversos y complejos pueden ser los procesos internos que experimentan los individuos después del final de las relaciones y las manifestaciones de estos procesos. Reacción pública a la dinámica emocional. Esta petición de Kerem Bürsin refleja también la reacción del público ante la dinámica emocional de las relaciones. Este tipo de decisiones y acciones emocionales en la vida privada de las parejas de celebridades suelen atraer gran atención pública y suscitan diversos comentarios. Esta situación muestra el alcance del interés de la sociedad por los procesos emocionales en la vida privada de las celebridades y los efectos de este interés. ¿Cómo cubren los medios los eventos emocionales? Este incidente también pone en duda cómo los medios manejan los eventos y relaciones emocionales. Si bien los medios transmiten a las masas las decisiones y acciones emocionales de las celebridades en sus vidas privadas, ¿cómo se presentan estas noticias? ¿En qué contexto se discuten y los límites éticos de estas noticias se convierten en cuestiones importantes?
Valor simbólico de los objetos y vínculos emocionales en las relaciones. El hecho de que Kerem Bürsin quiera recuperar el regalo que le hizo a Hande Erçel subraya el don en las relaciones y el valor simbólico de estos objetos. Un regalo puede simbolizar un momento, sentimiento o vínculo importante en las relaciones y, por tanto, retirar el regalo puede ser parte de un proceso emocional asociado al final de la relación. Tales acciones pueden indicar desapego emocional o transformación después del final de la relación. Percepciones públicas de las relaciones con celebridades. Esta acción de Kerem Bürsin también afecta la percepción que tiene el público de las relaciones entre celebridades. Este tipo de acontecimientos en la vida privada de parejas famosas suelen atraer la atención del público y provocar diversos comentarios. Esta decisión de Bürsin inicia una nueva discusión sobre su relación con Erçel y aumenta el interés público y la especulación sobre este tema. El enfoque de los medios sobre la vida personal de las celebridades. Este incidente también pone en duda el enfoque de los medios de comunicación sobre la vida personal de las celebridades. Si bien los medios transmiten decisiones y acciones tan emocionales a grandes audiencias, la presentación, el contexto y los límites éticos de estas noticias son importantes. La forma en que los medios de comunicación manejan estos acontecimientos emotivos en la vida privada de las celebridades determina la reacción y la percepción del público ante estas noticias. Repercusiones sociales de las decisiones de los famosos en su vida privada. El deseo de Kerem Bürsin de recuperar el regalo que le hizo a Hande Erçel revela también las repercusiones sociales de las decisiones y acciones en la vida privada de las celebridades. Estas decisiones suelen ser ampliamente comentadas por la sociedad y muestran que existe una gran curiosidad pública por la vida privada de las celebridades. Este paso de Bürsin subraya públicamente su estado emocional personal y los puntos de inflexión en la relación. Expresión de procesos emocionales en el espacio público. Esta acción de Kerem Bürsin también revela cómo los procesos emocionales de las celebridades se expresan en la esfera pública. Los periodos emocionales de los famosos en su vida privada y las decisiones que toman durante estos periodos son seguidos con gran interés por el público y pueden ser interpretados de diversas formas. Esto ilustra la complejidad y el impacto de la expresión pública de procesos emocionales en la vida privada de las celebridades. Enfoque y efecto de los medios sobre los eventos emocionales. La declaración de Halil İbrahim Ceylan también pone en duda el enfoque de los medios de comunicación ante acontecimientos emocionales y el impacto de dichas noticias en la opinión pública. Los medios de comunicación hacen públicas estas decisiones y acciones emocionales en la vida privada de las celebridades y las incorporan a la agenda pública. Este proceso requiere cuestionar qué enfoque adoptan los medios al informar sobre la vida privada de las celebridades y las dimensiones éticas de este enfoque. En conclusión, el deseo de Kerem Bürsin de recuperar el regalo que le hizo a Hande Erçel pone en la agenda las repercusiones sociales de las decisiones en la vida privada de las celebridades, la expresión de los procesos emocionales en la esfera pública y el enfoque y el impacto de los medios de comunicación en los acontecimientos emocionales. Esta situación provoca una discusión profunda sobre la vida privada de las celebridades y su lugar en el ojo público, y enfatiza que las celebridades deben ser conscientes de su impacto en la sociedad y las responsabilidades que asumen como figuras públicas.